muestra pues básicamente similitudes, pero diferentes tipos de geografía que se acomoda bien. Entonces, podemos encontrar en la primera la duración del ejercicio. ¿Sí? Vamos a encontrar por acá la cantidad necesaria de carbohidratos, recomendación del tipo de carbohidrato, ¿sí? Y recomendaciones adicionales, como para que lo tengamos un poco claro. Entonces, inicialmente estamos hablando sobre una duración de entre 30 a 75 minutos, entre 1 a 2 horas, entre 2 a 3 horas y superior a 2.5 horas. Entonces, la idea es que el consumo de carbohidratos sea en ese tiempo establecido, ¿sí? Bueno, entonces, entre 30 a 75 minutos se recomienda carbohidratos simples o múltiples, pero básicamente en pequeñas cantidades, o una estrategia de la que vamos a hablar un poco más adelante, que es el enjuague bucal, ¿sí? No el enjuague bucal de dientes, sino de carbohidratos. ¿Sí? Bebidas con carbohidratos en las que solo lo mantengo en la boca cierta cantidad de tiempo y lo escupo. ¿Okay? ¿Ya entendiste por qué los futbolistas? Sí. Y eso, es para eso mismo, ¿sí? Pero lo hacen curiosamente no todo el tiempo, ¿sí? Y ahí era lo que yo les decía, depende también el tipo de partido que se esté dando en cada deporte. O sea, digamos que ya pasaron los 80 minutos y falta por una definición pronta del partido, ya ha pasado el tiempo límite que estamos hablando ahí, o vamos a la prórroga. Por lo general, en esos descansos de prórroga no se les da alimentación, sino que se les hace enjuague bucal, porque si consumen carbohidratos puede que también genere indigestión. ¿Sí? ¿Ah? Enjuague bucal. Eso, una estrategia. Ok. Se recomienda hacer entrenamiento nutricional. Obviamente, eso no es como para, yo lo voy a hacer ahorita. Hay que hacer varias pruebas en entrenamientos previos a la competencia. ¿Ok? Es como la recomendación general. Y cuando se alarga el partido, por ejemplo, que se alarga hasta los 120, ahí, por ejemplo, sí, le está... por eso era lo que les comentaba. Por lo general, en el fútbol se suele dar la recomendación pues, alimentaria de carbohidratos, ¿sí? En los descansos del partido como tal, los 15 minutos entre medio tiempo. Pero cuando pasa ese tiempo, el descanso es muy corto. Y la mayoría de deportistas, no por lo que diga la bibliografía, sino por los deportistas no les gusta comer, pero están cansados. Entonces, ¿cuál es la estrategia del nutricionista o del médico, del portólogo que esté en el momento ahí? Haga enjuague bucal, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Boris, ¿y cuánto tiempo antes de la competencia tú recomiendas testear una carga de hidratos? ¿Cuánto tiempo antes de la competencia tú recomiendas hacer una prueba de pues, carga de carbohidratos? Básicamente 2 semanas antes como mínimo, o yo diría 1 mes y medio antes. Pero 3 días de carga de carbohidratos. Sí. Para una competencia. Como testeo. Sí, una prueba. Es que uno, digamos, no vas a hacer la prueba de carga de carbohidratos faltando 4 días para la competencia. Pues no habría un efecto positivo. Porque si lo hacemos, aquí la principal recomendación es entrenamiento nutricional. Claro. Entonces hay que hacer un poco de tiempo Pero antes. eso sirve, no se siente muy bien. No, sí, sirve, o sea, claro. Pero digamos que, no sé, comiste un carbohidrato que te haya hecho daño en la carrera. ¿De quién era la culpa? ¿De la estrategia o de tú que no entrenaste antes? Claro. Entonces es como esa la recomendación general. ¿Listo? No porque no vaya a servir, sino porque pueda que a nivel de signos o de síntomas el deportista no vaya a rendir bien. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de 1 a 2 horas, más o menos 30 gramos por hora. El mismo tipo de carbohidratos, ¿sí? Aquí podemos ver, y también se recomienda el entrenamiento nutricional. De 2 a 3 horas la cantidad aumenta a 60 más o menos, ¿sí? Pero acá el entrenamiento nutricional es altamente recomendado, es decir, sí o sí tiene que hacerlo, ¿sí? Boris, sabes que eso, yo no sé, yo estoy muy en desacuerdo con la teoría y cuando ya tú muestras a los 90 gramos,
Yo conocí una persona que llevaba testeando mucho tiempo y no sé a qué se puede ver eso, la hinchazón abdominal que sufrió, que lo llevó a abandonar la carrera, imagínate Yo eso. estoy hablando de 60 gramos todavía, No. al lado de... Ok. ¿Listo? Pero de igual manera se ha presentado, pues es que es muy diverso eso, no sé a qué se pueda deber, a gases, claro, otras claro. cosas, pero la hinchazón, pues uno como puede, hay veces prevenir, es algo que literal te tira a tu paciente, entonces Sí, claro que sí. una Entonces, estrategia que vos creas ahí. cuando que- hablamos acá superior a 2.5 horas, la recomendación sería también lo específico 90 gramos de carbohidratos Sí. por hora. ¿sí? Obviamente, como menciona Samuel, no todas las personas son aptas para consumir 90 gramos de carbohidratos por hora. Es muy difícil, pero por eso también se busca carbohidratos multitransportables, ¿sí? De mezcla. Si tú usas carbohidratos de otro tipo de mezcla, ahí sí va a generar una afectación gastrointestinal, muy posiblemente. Por eso los deportistas saben entrenar mucho la parte estomacal. Ahora, acá el entrenamiento nutricional sí es esencial. O sea, si no se entrena, si no se prueba mucho tiempo antes de una carrera y si el entrenamiento no funcionó, no se hace en la competencia, porque va a abandonar. Si funciona, se hace. Si no funciona, no se hace. No tendría sentido. Pero era lo que yo te decía, caso tal de que a vos te funcione y vos lo preparás, pero Si no funciona, no se hace. no funciona, pero en carrera sucede otra cosa. No. Es que a ver, uno hace el training en un ejemplo de carrera. Trial de carrera. En un ejemplo, Sí. no, como, no, Sí, sí se hace pero así. ¿cómo vas a hacer un ejemplo? Por ejemplo, ¿tú Sí. corres cuánto? 42 kilómetros. No, ya no. No. Ya me dije, Bueno, eso se tiene que hacer en una carrera, bueno, que no te dan 5 kilómetros porque no es más de una hora. Digamos que sean 20, listo, que son para la gente normal 2 horitas, ¿ok? Tienes que hacer la prueba en 20 kilómetros. No lo puedes hacer en un entrenamiento que vas a hacer etapas, paradas, no, es durante la prueba. Listo, si no, no es entrenamiento nutricional, ¿ok? No te estoy diciendo, y yo tengo la voz de la razón, te estoy diciendo lo que dice la bibliografía, ¿ok? Es así que se trabaja. Y la mayoría de veces, por ejemplo, en otros tipos de deporte, uno prepara, hablando de colectivos, prepara también partidos, jugadas que se van a hacer durante partidos, ¿sí? En deportes de resistencia uno prepara distancias, cómo te vas a comportar durante esa distancia. En deportes de corta duración uno prepara pruebas, cómo va a ser durante esa prueba. Entonces, para carreras de alto rendimiento o de largas distancias también se debe preparar la prueba, no el entrenamiento, porque ahí no sería efectivo. Porque obviamente va a ser lo que tú me dices, en la competencia es completamente diferente, obviamente. Boris. Porque no se está preparando la competencia, se está preparando solo el entrenamiento. Y por ejemplo, en las personas que corren ultramaratones, que ya son distancias de más de 50 kilómetros, este tipo de cosas sí o sí tienen que estar, claramente, obvio. Sí. Pero inclusive la carga es superior, entonces digamos que muchas veces en geles de pronto no pueden venir ciertas cantidades, entonces no se les toca meterse alimentos sólidos en plena carrera. Multitransportables. Entonces Exacto. ahí uno hace las recetas alimentarias que hace el nutricionista dietista. Y por ejemplo, lo que es, pues lo pensaba porque lo que hablamos ayer con lo del maíz, lo relacioné con esto, y es que entonces si por ejemplo estás en la carrera corriendo muchos kilómetros y te comes un alimento sólido, ¿qué tan absorbible es ese carbohidrato? Claro, tiene que llevar un proceso. Por ejemplo, no te podrías comer un sándwich de atún durante la carrera. Ah, no, sí. No se puede, es muy difícil. Obviamente ahorita van a ver que con mezclado con proteínas sí se vuelve más efectivo la recuperación del glucógeno, pero ese tipo no. Entonces aquí por eso hablamos también del tipo de carbohidrato. ¿sí? Para ese tipo de competencias ya hablamos de gomitas, de fácil absorción, los de lenta absorción no van a ser los recomendados porque la persona obviamente va a poder tener baja absorción y también síntomas gastrointestinales. Ese va a ser el problema superior. ¿Listo? Les pongo un caso reciente. Hace poco se dio una carrera en Argentina donde pues, nadaron 57 kilómetros de seguido. Nada. Eso, ahorita no me acuerdo cuánto fue el tiempo, pero fueron 57 kilómetros. Esa persona literalmente tuvo que cenar mientras nadaba. Y que me digan que no resistió, pues ganaron medallas y todo, y se hizo la carrera.
¿Listo? Entonces sí se da, sí se puede hacer, pero para eso se necesita entrenar. Es que yo, por ejemplo, yo conozco a gente que hace, pues en estos días hicieron pues salieron como a trotar y hicieron como 100 kilómetros y como en el camino comían, pues, o sea, paraban y comían. Por ejemplo, pasé de pollo, Coca-Cola y así y seguían. Ese es otro tipo de ultracompetencia, pero cuando hablamos de ese tipo de ultracompetencia o de ultraresistencia son sin parar. Ejemplo, un Ironman que dura más o menos 8 horas, un Ironman completo, no se para, o sea, es durante la carrera. Tanto así que hasta pueden hacer del baño durante la carrera. No se para. Pero, por ejemplo, Eso no es algo. ¿Ah? los fisicoculturistas que hacen todo tan extremista, como 15 días de minicodo de déficit y luego 20 días de una ingesta exagerada de carbohidratos y de proteínas, ¿cómo sería ahí el tema de absorción? Si ellos no tienen una preparación, sino que lo hacen así. Lo que pasa es que me estás hablando ya es de cambio en la composición corporal y no de absorción del rendimiento para carbohidratos. Son dos temas diferentes en ese sentido. ¿Listo? Ya ahí no importa, delee todo básicamente, que no le genere gastrointestinalmente afectación. Aquí estamos hablando de para durante una carrera, ¿listo? De ejercicio como tal, no para cambio en la composición corporal. ¿Listo? Esa sería como la recomendación. Sí. Ahí dice que una 2 horas, o sea que si dura 2 horas sería 60 gramos. No, puede ser entre ese rango de tiempo, pasada la hora, ¿listo? Que puedo dar los 30 o los 60 gramos. Puedo hacer cualquiera de las dos. Sí, la recomendación, dependiendo de tolerancia. ¿Listo? El rendimiento no es igual como el consumo con carbohidratos. ¿Listo? Muy bien. Acá vemos una misma gráfica, bueno, con lo mismo contenido en diferente gráfica. ¿Listo? Exacto. De otra bibliografía, esta es de My Sport Science, donde vemos lo mismo. En duraciones inferiores a 1 hora, pequeñas cantidades o enjuague bucal, ¿sí? Superando ese tiempo, más o menos hasta las 2 horas, acá lo especifican más, 30 gramos. De 2 horas a 3 horas, 60 gramos y ya posterior a las 3 horas, 90 gramos. Otra referencia, como lo pueden ver. ¿Listo? Recomendación general, dependiendo la duración y la intensidad. ¿Sí? Dependiendo de la duración y la intensidad. En ver. Sí, Boris, que en este tipo de tablas siempre relacionamos pues, el deporte de resistencia, aeróbico, ¿cierto? Pero mi pregunta va más porque yo pues, conozco gente que compite en culturismo y en los entrenamientos claramente no, pues, no es constante, pero la intensidad es tan alta que pueden estar 2-3 horas entrenando con altas cargas y ellos toman pues, carbohidratos simples en sus bebidas de intraentrenamiento, ¿sí me entiendes? Entonces ahí cómo sería, por ejemplo, en esa disciplina que es tan diferente, ¿sí me entiendes? Alta intensidad es cuánto en nivel de entrenamiento. No, un RM de 1 o 2, o sea, llegando casi al fallo casi siempre, ¿sí me entiendes? ¿Cuánto tiempo? Pues digamos una rutina, por ejemplo, yo una rutina de pierna me demoro 2 horas y algo, ¿sí me entiendes? Pero yo no soy profesional, yo sé que un atleta profesional se demora un Pero poco. te demoras 2 horas, en esas 2 horas, ¿cuánto tiempo estás No, levantando efectivo. el peso? No, efectivo, eso es muy poquito, eso es por ahí. Ahí cambia la 30, cosa. 40 Ahí minutos. va la cosa, es lo mismo, ¿sí me entiendes? No es el tiempo, sino hablamos de ejercicio efectivo. ¿Listo? Acá es igual. Sirve también de recomendación. ¿Cuál te remitiría yo, por lo general? La de ingesta diaria. Que aún así es mucho carbohidrato. O sea, consumir arriba de 8 gramos de carbohidratos por día, eso es mucha cantidad de carbohidratos, muchachos. O sea que vos decís que tomar ¿Listo? entrenamiento para... No está mal, está bien. sirve? No, sí va a recuperar el glucógeno. ¿Listo? Ok. Pero las cantidades no van a ser 90 gramos. Sí, obvio. Porque no. llevas 3 horas de entrenamiento. No, ahí sí no, porque obviamente sería demasiado carbohidrato. ¿Cuánto sería? Lo que es de efectivo de trabajo. 30. ¿Listo? De trabajo efectivo. Sí. Entonces, eso es lo que es una buena pregunta porque a veces confundimos la duración en el momento que estoy haciendo el ejercicio con lo que realmente estoy haciendo. Eso también se suele sobreestimar con otro tipo de deportista. Voy a tocar el tema otra vez con los runners, por ejemplo. O el tema con nadadores, por ejemplo.
Ustedes le preguntarán a un nadador y dicen, no, yo me como unas papitas a tal hora, con una chocolatina, luego otra jet, me como un chocorramo, y ustedes hacen la cuenta y hay un montón de carbohidratos. Y ves que en composición corporal pueda que tenga un poco arriba la masa grasa. Entonces, ¿por qué? Si hace deporte, no, está comiendo demasiado carbohidrato. O sea, él necesita, pero tampoco hay que exagerar el consumo de carbohidratos. Y es porque a veces estos conceptos se confunden. ¿Listo? Por eso depende la duración y la intensidad. No olvidemos eso. ¿Ok? Muy bien. Acá les quería mostrar que esta bibliografía no solo se repite en diferentes tipos de autores, sino en otros. También, como lo menciona Luis Bord, vuelve a ser algo muy similar, ¿sí? Digamos que con otro estilo, pero al fin y al cabo terminamos en lo mismo. La recomendación, digamos que llegamos a un consenso, es 90 gramos arriba de 3 horas, superior a 60 gramos por hora, múltiples transportadores de carbohidratos, ¿sí? Varios tipos de carbohidratos, preferiblemente glucosa más fructosa. ¿Listo? Muy bien. Acá les voy a referenciar otro artículo y es del año 2022 con dos autores, Podlogar y Wallis, donde nos mencionan los nuevos horizontes en la investigación de carbohidratos y aplicaciones para atletas de resistencia. ¿Listo? Acá encontramos, por ejemplo, una tabla similar, pero con otro estilo, ¿sí? Donde tengo una pregunta que tenga antes de pasar a la diapositiva. En las recomendaciones anteriores, cuando decían que más de 3 horas, eso es a 90 gramos por hora, ¿es para hombres y mujeres? sí. ¿Listo? Sí, pero ahorita vamos a tocar un tema específico de eso, pero van a ver que no cambia la cosa tanto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿en qué me quedé? Dependiendo de la intensidad del ejercicio y el requerimiento de carbohidratos. ¿Ok? Entonces, podemos ver por acá que si es menor a 90 minutos de intensidad moderada, ¿sí? Antes puede ser un consumo moderado en carbohidratos. ¿Ok? Si es durante, no requiere carbohidratos durante el entrenamiento. Entonces aquí ya estamos mezclando tiempo con intensidad. ¿Listo? Tiempo con intensidad. Si subimos un poquito más, que acá no alcanzo a ver bien. Si subimos un poquito más en un entrenamiento inferior a 90 minutos, pero de una intensidad, va a ser antes de un consumo moderadamente alto de carbohidratos, y durante el entrenamiento se puede consumir carbohidratos solo si hay una disponibilidad antes de la sesión limitada, es decir, si no consumió antes de la sesión de entrenamiento buena cantidad de carbohidratos. Ahí se puede dar durante, para que no se nos maluquee el atleta. Esas que No, alta. No, Alta. Alta inferior a 90 minutos. Listo, es decir, hora y media alta. Que podría ser, por ejemplo, un entrenamiento de CrossFit. ¿Sí? Que es más o menos ese tiempo. Listo. Ahora, si hablamos de actividad severa, ¿sí? Si hablamos de actividad severa, podemos ver que antes del entrenamiento va a necesitarse, pues, obviamente, un consumo suficiente de carbohidratos para aumentar las reservas de glucógeno muscular, y durante sí se necesita consumir al menos en cantidades pequeñas carbohidratos. ¿Listo? Esas sí son maratones. No, menos de 90 minutos. No, estoy acá. Pero, bueno, esa severa, ¿qué ejemplo podría ser? Eso no se ve. ¿Ah? La severa, ¿qué ejemplo podría ser? Esta podría ser. Sí, pero Pero ¿qué El tipo de deporte. ¿Qué tipo de deporte? A ver, Sí, vamos a hacer un análisis. Hora y media. Severa nos mantiene acá y nos dice CP, LM, ML, SL, T2, es decir, entrenamiento crítico con lactato elevado, ¿sí? Entonces, la idea es que ese semestre hagan pruebas de lactato, al menos alguna vez, algún deportista. Tenemos la ventaja de este semestre de tener máquina de lactato prestada por la licenciatura de Educación y Reportes, entonces lo vamos a usar. ¿Listo? Bueno, en ese tipo
de deportes, que más o menos sería un partido, ¿sí? Altamente intenso. ¿Sí? Una prueba específica, altamente intenso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo sería usado esto específicamente? ¿Ustedes han alguna vez visto el Tour de France? Sí. Sí. ¿Han visto los torneos que son contrarreloj? Sí. ¿Cuánto duran? Son inferiores a una hora más o menos. Es la última etapa de un tour, es un sprint, pero la intensidad es muy alta, pero la duración no es Cuando van tanta. así. Ahí se Cuando van más aerodinámica. Listo. Ese es un ejemplo perfecto porque la duración no es tan larga, pero la intensidad No sé, es muy alta. no sé. ¿Sí? No sé. Inclusive los que ganan el Porque contrarreloj ciclismo, no pues, es el que ellos- gana el Tour de France o el Pero Tour, ese el tiempo Giro de retroceso Italia o la americano. Vuelta a España. Eso les da como cierta ventaja. Sí, pero al final, por lo general no es el que gana el tour completo, porque es una prueba específicamente altamente potente, intensa y de ligera resistencia. ¿Listo? Ahí va. Acá la cosa cambia. Cuando es superior Que solamente a sé que 90 existe el minutos, riesgo a no ser que sea moderada, Y es más. antes, moderadamente alto el consumo de carbohidratos, durante, igual. Pero cuando ya pasamos a elevado y severo, siempre va a ser alto el consumo de carbohidratos, antes y durante. ¿Listo? Boris, ¿vos cómo harías con un atleta con diabetes? Un atleta con diabetes, ¿medicado o no medicado? No medicado. La insulina, la amiga. Toca hacer conteo de carbohidratos y ahí sí podemos usar una estrategia de grasas. ¿Sí? Pero Ácido la juzgo graso sería líquido. yo. Solo en ese caso. ¿Qué? Obviamente la juzgo sería yo. rendimiento no sería igual a un atleta. ¿Cuáles serían ese tipo de atletas? ¿Cuáles creen que serían? Con diabetes. De sumo. Lo de sumo, o si no nos vamos tan lejos, una persona con síndrome de Down, por ejemplo, que pueda que no tenga paciencia en el momento. ¿Ok? Muy bien. Por acá, siguiendo el mismo artículo, podemos ya hablar un poquito sobre, como mencionamos, son nuevos horizontes. O sea, no estamos no de la católica, sino nuevos horizontes de los carbohidratos. Bebé. ¿Qué procede? Era para eso estaban discutiendo. Bueno, acá podemos ver la mezcla ¿Y qué pecado? de carbohidratos. Entonces tenemos, por ejemplo, fructosa más glucosa, altamente cargado el hígado y el músculo. ¿Sí? Solamente basada en glucosa, el hígado va a quedar disminuido mientras que el músculo elevado. Galactosa más glucosa, ¿sí? El hígado cargado, el músculo aún no se sabe bien. ¿Sí? Y la hipótesis es fructosa, galactosa y glucosa. Se puede inferir que puede ser casi igual a fructosa más glucosa. ¿Listo? Como en mezclas de carbohidratos. Sí, porque es fue una revisión de varios estudios donde se pudo notar eso, que pueda que sí sea, por eso es una hipótesis, ¿ok? No ha sido probado en el trabajo en equipo de carbohidratos. Podría ser Un ejemplo de una mezcla. una mezcla Pues no. Leche con de banana y azúcar Y así es una idea. y tal. Ahí está la ganancia. Ahí A ver, está. yo tengo una duda. Digamos que en esta parte, en un deporte, no sé, alguien se está preparando y antes de hacer la carrera o algo, pues lo que vaya a hacer, tu prueba final, que esté haciendo una reserva de glucosa y de glucógeno, debe hacer esta estrategia, o sea, de combinar todos los días, en todas las comidas, estos tres elementos. ¿O es No, no antes necesariamente, es como les mencionaba, ya en entrenamiento como tal. ¿Sí? Porque no todo el día vas a consumir glucosa más fructosa, siempre. No, es imposible. O sea, es durante la prueba. ¿Listo? durante la prueba, solo durante la prueba. Sí. Es para hacer una carga de glucógeno. ¿Listo? Por ejemplo, para recuperación sería excelente, también efectivo. ¿Qué quiere decir como
La batería, pues, que se Que llena está o cargada, o sea, que funciona bien. Lo que pasa es que la gráfica menciona ya, que es para recuperación después del ejercicio exhaustivo, entonces ¿cómo se Un recupera? funcionamiento adecuado. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea, que las mejores opciones Hasta ahí son todo estas claro, o estas. muchachos. En cambio, porque se puede comprobar que en el hígado y en el músculo y está bien. Está bien. En cambio, acá todavía en el músculo no. Sí, y para Pero recuperación. en el hígado bien. Y allá O sea, en la el que hígado- más sirve es esta y esta. Sí, las dos médicas. Pues la segunda y la cuarta. Ajá. Muy bien. Acá, chicos, acá tenemos otro estudio, asimismo del año 2022, donde habla sobre la carga en atletas femeninos, carbohidratos y recomendaciones de proteína. Vamos a hablar solo la de carbohidratos por el momento, después vamos a hablar la de proteína. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá se ve una tabla un poco más feita, pero también se muestra lo que estábamos hablando con anterioridad. Tenemos el escenario, la recomendación de carbohidratos, consideraciones específicas de acuerdo al sexo, ¿sí? Y direcciones futuras que podrían tomar ciertas investigaciones. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poquito sobre un ejercicio ligero, moderado, alto y muy alto, la recomendación de carbohidratos va a cambiar, ¿sí? Si hablamos de ligero, pueden ser 4 gramos, esto es diario, ¿no? 4 a 6 gramos, por ejemplo, moderada intensidad, igual a una hora con una intensidad pues moderada de 4 a 6 gramos, de 6 a 8 y de 8 a 12. Fíjense que suele ser muy similar, como yo les decía, funciona casi igual, ¿sí? Obviamente, los 90 gramos pueda que no sirvan para el atleta que pesa 100 kilos A ver, 4, por porción, ¿sí? De 6 a 8. ¿Sí me lo ves? Entender. Por ejemplo, si hablábamos que durante una prueba se podría dar 1 gramo de carbohidrato, ¿sí? Durante el entrenamiento, y si yo peso 100 kilos, eso serían 100 gramos de carbohidrato, ¿sí? Esa persona que pesa 100 kilos pueda que sí lo pueda tolerar, ¿sí? Pero uno que pesa 60, no. ¿Ok? Lo que pasa es que se hizo los 30, los 60 y los 90 en un promedio de peso poblacional, pero también es individualizado. Ustedes también pueden darle menos cantidad o más cantidad, siempre justificando el caso. ¿Listo? ¿O no está claro? Bueno, muy bien. Entonces, hay que considerar la fase del ciclo menstrual, eso lo vamos a ver un poco. Eso lo vamos a ver un poco más a detalle cuando hablemos sobre atleta femenina, ¿sí? Considerar las reservas de glucógeno se pueden ver reducidas en la fase folicular, ¿sí? Y considerar también la fase menstrual del ciclo en relación al apetito y las ganas de consumir comida o apetito pues de carbohidratos como tal. Se puede sobreestimar o subestimar, porque dependiendo la persona o la paciente, ¿sí? Pueda que le dé muchas ganas de comer carbohidratos o 0 ganas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Para hacer la recomendación. ¿Ok? ¿Cuáles son las direcciones futuras? Saber cómo afectan específicamente contra algún método. También la fase del ciclo. Es importante saber cómo se encuentra la parte de consumo de anticonceptivos, entre otras cosas más. Por acá, ¿listo? Hablamos de estrategia de carga aguda. Carga aguda. Acá era diario, carga aguda. ¿Sí estamos en sintonía? Muy bien. Entonces, carga general de 18 a 24 horas antes de un entrenamiento clave o un evento competitivo inferior a 90 minutos, entre 6 a 8 gramos de carbohidrato. ¿Listo? 6 a 8 gramos de carbohidrato. ¿Ok? Por lo general se habla de las mismas consideraciones que les hablé con anterioridad. Otra carga general de 18 a 24 horas antes de una sesión de entrenamiento clave o un evento competitivo superior a 90 minutos, ya la cosa sube a 8 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. ¿Sí? Carga
fase de carga de carbohidratos, listo, fase de carga de carbohidratos es diferente a la carga general 1 o 3 días antes de una carga, de un entrenamiento pues clave o una competencia que supere los 90 minutos, se habla de 10 a 12 gramos de carbohidratos, ¿ok? Y pre-ejercicio, 1 o 4 horas antes del entrenamiento de competencia, de 1 a 4 gramos de carbohidratos. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejercicio breve. ¿Listo? ¿Ah? Digamos que tienen una atleta femenina que está entrenando CrossFit todos los días, pues. Y el día sábado tiene una competencia de CrossFit de esas super locas que se van a hacer como 3 horas de ejercicio, que van a nadar, mueven una llanta como por ni sé cuántos metros, corren tantos kilómetros, etcétera, etcétera. Listo. Entonces ya tienen ese caso ahí en general. Esa atleta está consumiendo diariamente 5 gramos de carbohidratos. ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? ¿Cuánto pesa? No importa el peso. ¿Cuánto dura la competencia? 3 horas. 3 horas. No, le retiro el doble. Mayor a 90. Pues durante la competencia se puede poner 90 porque son 3 horas. Yo les haría esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿De 4 días? De 1 a 4 días. Acá, ¿cuánto daría esta fila? Esta columna. Es aquí es de 1 a 4. No, nada. 8, listo. Acá. 8. Estaba consumiendo 5, listo. Acá. Oye, pero ya están 10. No, pues, sí, el estómago. Hay que hacer El sábado. ¿Y qué tanto tiempo? Un número. Él dijo cuánto tiempo entrena. 3 horas. Va a ser 3 horas. Pero diario. No, la competencia es de 3 horas. ¿Pero cuánto entrena diario? ¡Ey! Listo. Por acá me dijeron 8. Por acá creo que escuché 7, 10, 7 y 8, 10 también. Yo no dije si estaba entrenado o no, ¿cierto? Y cuando yo hablo de nutrición deportiva, como Creo que va todos los mencionaba, días. hay que ver que la Pero nutrición dijo deportiva cuánto es la tiempo. base de estrategia Por alimentaria. eso pregunté ¿sí? cuánto tiempo entrena. La base de la nutrición clínica también va a ser la estrategia que ustedes vayan a dar de ingreso de ciertos macronutrientes. Acá, pero para el deporte. Entonces, Porque si usted no está consumía entrenado, 5 gramos, ¿sí? Y es superior a 90 minutos el ejercicio, de 5 no voy a subir a 10. No puedo duplicarle tanta cantidad de carbohidratos de la nada. ¿Listo? De la nada. Le afectaría a la atleta. Pueda que aunque esté entrenado, pero si comía tan poco carbohidrato, el rendimiento no va a ser igual. ¿Y por qué no va a ser igual, muchachos? Remitámonos al artículo inicial que les mostré. Dieta baja en carbohidratos, carga anterior de una prueba. ¿Quién rindió más? El que consumía más todos los días, a diferencia del que consumía menos diario y después subía. ¿Listo? ¿Sabes que lo mejor sería por ahí 7? Podría ser 7, hasta 8. Hasta 8. La Entonces, respuesta es que debería ser ¿por qué diario. hago ese ejercicio? Porque a veces yo les Es pregunto que en parcial cuántos gramos le va a dar. Y me ponen, ay, no, le va a subir a 12. Y yo pusieron 12, si entrena 1 hora. Ya, 0, chao, pues. Así de simple, ¿cierto? Entonces, Tendría ustedes que tienen que subir saber de 6 a 1. relacionar las cantidades. no, Reina, dice que está fácil. A mí eso no me gusta. Muy No bien. diga no me gusta, no me entra porque se va a sesgar. Acá es durante el ejercicio, muy similar. Pero acá cambia un poco, que es inferior a 45 minutos, sin necesidad de carbohidratos o enjuague bucal, más o menos entre 45 a 75 minutos. Se prefiere dar 30 gramos, puede subir a 60 dependiendo del paciente, y ya superior también se puede usar una mezcla dual entre carbohidratos
de multiabsorción pueden ser 90 gramos. ¿Listo? Muy bien. En esta etapa ya vamos a entrar a otro tipo de recomendaciones. Ay, me faltó, perdón, post ejercicio. Recuperación máxima de 0 a 4 horas, 1.2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso por hora. ¿Listo? Por hora. Por hora. No entendí. Post ejercicio. 1.2 Por hora. Fíjense que Por hora de ejercicio, sí. es pues, un ejercicio altamente exhaustivo. O sea, no estamos hablando de que ahí fui a correr media hora y ya voy a comer. No, exhaustivo. Entonces, 1.2 gramos por kilogramo de peso por hora. De 0 a 4 horas. O sea, 1.2 por las horas De entreno que le di. Para recuperación. Para recuperación. Hoy hagamos el ejercicio. Después, eso 1.2 siempre en un mismo tiempo posterior Entreno. Entreno 3 horas. Superior a 3. 3 horitas. ¿Listo? Acabó a las 6 p.m. Digamos. Sí. No, no tan tarde. Vamos a poner que acabó a las 4. Sí, para que no coma tanto. ¿Listo? Acabó a las 4. Cuando pasen las 4, ya acabó. Entre las 4 y las 5, ¿listo? Debe consumir 1.2. Entre las 5 y las 6, 1.2. Entre las 6 y las 7, 1.2. Ah, y no esperen una sola Y entre las 7 y las 8, 1.2. Y no puede ¿Y hasta qué hora? por kilo de 4 horas. 1, 2, Por cada hora de entrenamiento. ¿Listo? No, ahí 4 horas. Porque fue Pero eso así exhaustivo, entreno 3, come 3 veces. exhaustivo. No, esos son los carbohidratos. Listo, exhaustivo. 4 veces. Sin importar que haya entrenado. Por acá 5 menciona horas. que si se puede en una sola ingesta, depende, multiplica 2.4 para una sola porción. Puedes usar, por ejemplo, 1.5 y acá un poco menos. Listo, puedes jugar con los valores, pero la idea es que esa carga se dé en las siguientes 4 horas para recuperar el glucógeno O sea, hay muscular. que decir al deportista que coma durante 4 horas seguidas en un... Sí. Cada hora. ¿Cómo lo harías, por ejemplo? Te doy un ejemplo. Digamos que el atleta está en pérdida de peso. Se pesó a las 7 de la mañana y pelea en la noche, lo tienes que volver a recuperar. ¿Cómo le vas a dar? Cada hora. Listo, también funcionan para ese tipo de casos. ¿Ok? Por eso los carbohidratos es una cosa chévere. ¿Listo? Pero eso se le ¿Y tiene eso que se va a pasar? adicionar ya los carbohidratos. Sí, también la Si es recomendación. un hombre que del come día. bastante, pues da todo en una mínima ingesta, ¿no? Pues Pregunte. ahí Ese pasa una cosa. Si 1.2 tiene un se le vaciamiento gástrico adicionan. adecuado, Ese Sí. 1.2 se le adicionan los carbohidratos que ya tienen en el día. y digamos, si le das todo ese rato Después de y cada. tenga que hacer alguna actividad ¿Sí me hago después, entender? Sí. le vas a Y si afectar tiene porque durante el todo el día, eso vaciamiento tiene que gástrico lo va a contar. sentir Digamos, cansado. en el ejemplo de Ana, ella comió También hay que Esa 360. pregunta Pues para no, mí, después sí. de entreno. También me la creas. Sí, pero ¿y si la toca estudiar? Bueno, pero me toca Pero decirle a se ella, la dice dice porque yo no puedo hablar. Ah, sí. Se duerme. Se agota. O sea, pero por ejemplo, ya se hace siempre. ¿eso en qué está? No te entiendo. Pregunta, por favor. Ese Tu 1.2 pregunta. que es después del entrenamiento. ¿Ese qué? 3 horas. Que es de carbohidratos de recuperación. Se le adicionan a los carbohidratos que ya tienen en el día. Ok, listo. Muchachos, hey, por acá surgió una duda. Que si 1.2 se tiene en cuenta con respecto a los carbohidratos que se le dio en el día, o se le aumenta. Hace parte de la recomendación diaria. ¿Listo? Entonces, hace parte de la O sea, si recomendación come diaria. 360 carbohidratos, tiene que ir dentro de las 4 Usted días. tiene que ponerle que cada día, cada hora Hagamos un después caso de un haya deportista. Pero en que va el a final tiene consumir que comer 8 gramos 360. de carbohidratos. 8. ¿Listo? Esos 8 gramos, ¿sí? Hay que dividirlos durante el día. ¿Sí? Durante el día.
Madre, ese se me vale. Durante el día. Listo. Hay que confundirlo, hay que distribuirlo durante el día. Entonces, por ejemplo, desayuno, almuerzo, cena. Pero pueda que entre el almuerzo y la cena sea la competencia. ¿Listo? Ahí se Y divide. pueda que acá pueda tener una media mañana. ¿Ok? Pero la idea es que esos 8 gramos vayan distribuidos. Entonces pueda que él no le gusta sentirse tan lleno. Entonces le podemos dar aquí 1.5. Acá le podemos dar 1. ¿Cierto? Le van 3.5. Como se siente un poco lleno antes de la carrera, le podemos dar 1 o 0.5. ¿Sí? ¿Ahí cuánto va? Van 4, ¿verdad? No, 3. Listo. En la carrera es larga, entonces le vamos a dar más o menos otros 2 gramitos. Listo, en la carrera, durante, porque es larga, es pesada. Entonces ahí ya van más o menos, pues digamos que dura 3 horitas. Se le damos 2 gramos. Entonces ahí ya van 5, pero son 8. Entonces tienen que hacer un proceso recuperativo. En las siguientes 3 horas, 1, 2, 3. Y distribuimos esos gramos de carbohidratos. Es un ejemplo. ¿Ah? Claro que le falta. Hay que completar los 8 gramos. No se puede dar esos 3 gramos. Los 3 gramos. Difícil. ¿Por qué? Porque es un poco difícil. Porque el deportista vino consumiendo no tanto, aumenta un poco y luego le va a aumentar más. El vaciamiento gástrico se va a ver afectado. ¿Listo? Hay que tratar de distribuirlo bien. Eso hace parte de lo que es el timing nutricional. O se puede. Usted esos 8 los tiene que dividir durante todo el día. Entonces, Por eso hay una en cosa el que a mí a desayuno puede veces con todo, pero me pesa después de la mucho, competencia muchachos. tiene que Hay llegar una a cosa 8. que a veces me pesa mucho y es que No siempre es nosotros, 1 punto. o bueno, la mayoría de los colegas con los que a veces hablo, es que nuestro plan alimentario es mandar un plan, ¿sí? Pero el plan no tiene esas especificaciones para el atleta. Entonces a veces son muy cargadas en azúcar y porque se sienten cansados y todo, porque a veces las cargas de azúcar están no muy bien distribuidas durante el día. Hay que saberlas distribuir bien. Pueden hacer un plan igual, pero que las distribuciones de azúcar sean bien distribuidas. Y para los deportistas de alto rendimiento sí se les debe hacer menú. Asimismo se les debe hacer cuántas creerían que recordatorios 24 horas se les debe hacer a los deportistas de alto rendimiento. ¿Cuántos? 1. Dependiendo de la fase que Alto rendimiento. ¿Cuándo entrena un alto rendimiento? Toda la vida. Entrena más o menos 2 veces al día. Ah, listo. Entonces, el recordatorio se hace el día que entrena doble, el día que entrena una sola vez y el día que descansa. Por lo general son 2 o 3. O hay deportistas que entrenan el deporte más gimnasio o 2 veces el mismo deporte. Entonces se debe hacer el cálculo energético de cada uno de esos momentos. Porque no le vas a mandar lo mismo que entrena doble a cuando es un domingo sin hacer nada en la casa. Lo suben de peso, no rinde. Entonces se escucha tedioso, pero así es. ¿Listo? ¿Quién me habla? Esos carbohidratos de recuperación se hacen después de la competencia, no importa la duración de la competencia. No, sí, superior a 90. Listo, para que sea muy exhaustivo. O sea, es un ejercicio altamente exhaustivo. Muy bien. Ya aquí, pues, ¿Cuántos son 3 horas? podemos ver un poquito sobre el consumo de glucógeno en piernas, dependiendo el VO2 máximo. Entonces vemos que a mayor intensidad se aumenta el consumo de glucógeno muscular. Eso es de un artículo donde se hizo la investigación que les mostraba ayer de una réplica similar. ¿Listo? Origen, ¿cuánto se recupera el glucógeno después de una actividad física Se debe exhaustiva? recuperar en la primera hora. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito. ¿Se recupera la primera Se debe recuperar. Ah, no, sí, pero ¿cuánto se...? O sea, si yo hago la actividad física... Y no consume No, carbohidratos. sí, como bien, tan... ¿Cuánto se demora el glucógeno en volver a De 1 o recargar? 2 horas se puede estar haciendo una carga otra vez. O sea, en los músculos se recargan otra vez en 1 o 2 horas. Sí, claro. Porque es que también hay deportes intermitentes. Vuelvo y repito. Entonces, a ver, va el mismo juego. Te pongo otro caso. Atleta de BMX. Tiene eliminatoria en la mañana y final en la tarde. ¿Listo? O varias clasificaciones durante el día. O sea, él puede que haga la intensidad
pero no se le va a detectar el glucógeno. Sí, obviamente se le va a detectar si no consume carbohidratos, pero si consume lo va a recuperar cada hora o cada 2 horas, dependiendo de la mezcla y la cantidad que le des de carbohidratos. ¿Listo? Muy bien. Acá hay que tener en cuenta, al menos en deportes de resistencia, la duración del ejercicio, la intensidad absoluta del ejercicio, el deporte y sus reglas y regulaciones. También tienen que saber las reglas del deporte, ¿sí? Es importante que si ustedes van a trabajar con esgrima, sepan las reglas de esgrima, al menos. Si van a trabajar con patinaje, sepan las reglas del patinaje. Si van a trabajar con rugby subacuático, sepan las reglas del rugby subacuático. Si van a trabajar con rugby de campo, sepan las reglas del rugby. Todo eso es muy importante porque así mismo va a ser el timing nutricional, ¿sí? Si yo mando un plan general para un futbolista, digamos que yo soy un nutricionista que atendió a un futbolista de manera privada, ¿listo? No es el del equipo, lo atendí. Entonces yo le hice un plan general, ¿cierto? Y le mandé, no sé, los promedios 7 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Pero yo le envié que la gran mayoría se lo consumiera antes del partido, ¿sí? Por hacer la típica estrategia de como mucho al desayuno, después voy bajando hasta el final del día. Es una típica estrategia que usan en alimentación. Ahora, ese tipo de alimentación, el partido fue en la noche. Entonces el atleta antes pues consumió buena cantidad de carbohidratos, pero cuando acabó el partido y estaba cansado y necesitaba recuperar el glucógeno muscular, no le dio. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber cómo funciona el deporte, cómo está el deportista, para poder hacer un buen timing. ¿Listo? Importantísimo. ¿Ah? Ah, sí. Boris, y por ejemplo, esos movimientos, pues cuando uno hace una carga antes de algún entrenamiento, no tiene que haber competencia. ¿Cómo, o sea, yo he escuchado mucho que cuando hacen larga distancia o alta intensidad en el running o pues en cualquier disciplina, como que les generan ganas de ir al baño, ¿sí me entiendes? A pesar de que hayan comido hace mucho y no hayan comido... ¿Ganas de ir al baño a orinar o a hacer del 2? Del 2. Okay. Y pues digamos que... A ver, ¿cómo explico eso? Se cagan, pues. No, pues... O sea, no llegan hasta... O sea, pueden que lleguen hasta allá, ¿sí o qué? Pero... No. Situaciones de dolor de estómago en carreras duras. Eso. Pero es cuando uno está entrenando una intensidad, como vos decías, un VO2 más. Eso. Ah, sí, claro, obvio. No, ¿sabes? Pero es que es lo mismo que les digo, o sea, si hablamos de intensidades altas, la motilidad se va a ver reducida. Entonces, si uno no tiene bien adaptado el estómago, obviamente va a dar ganas. Hace popó. Pues va a haber afectación gastrointestinal. ¿Sí? Por eso es importante entrenar el estomaguito. ¿Okay? ¿Listo? Diría Mari, porque no le dé diarreíta. Mucho la intensidad. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona que está entrenando al 60%. Ella decía así, diarreíta. O sea que hay que entrenar el estómago, pero entrenando fuerte. Sí, es que era lo que yo les decía hace rato. O sea, no vas a entrenar el consumo de carbohidratos de 90 gramos durante un entrenamiento que estés al 60%, porque en la competencia vas a subir al 80% posiblemente. Ahí te puede afectar la competencia. Por eso, cuando hablamos de entrenamiento, es lo que vas a hacer en la etapa competitiva, no en la etapa de entrenamiento. No tendría sentido entrenar en entrenamiento. Sí, no, te iría bien solo en el entrenamiento, no en la competencia. ¿Sí? Eso es lo que hay que distribuir. Muy bien, y antes de salir a descanso, pues básicamente el deporte de resistencia, ¿sí? Más o menos de 8 a 10 gramos para la recarga. Si tenemos personas que tuvieron depresión alta después de una carrera, entre 10 a 12 gramos, ¿sí? Hay que tener presente que en la fase lútea la síntesis de glucógeno aumenta, por ende si hay una fémina que esté en esa fase en una carrera, pues el aprovechamiento del glucógeno va a ser más sencillo, ¿sí? Entonces digamos que ahí nuestras atletas van a estar con una ventaja sobre otras, para que lo tengan presente.
Y planes precompetencias altos en carbohidratos pueden incrementar entre 1.5 veces las reservas de glucógeno combinadas con planes bajos en carbohidratos. Periodo de 3 días por 2, es decir, entre 6 días. ¿Sí? Entonces, aquí hay otras conjugaciones importantes de los cuales vamos a hablar con otros tipos de deportes. Muchachos, pueden ir a descansar 10 minutos. Cristi, ¿cómo hago para pararlo? Como para que no tiene que ser.